Bienvenidos a la presentación de hoy. Mi nombre es Juan Vázquez Rojo, soy docente e investigador en la Corporación Universitaria de Asturias y precisamente en la ponencia de hoy vamos a presentar un trabajo que hemos elaborado en la Corporación Universitaria de Asturias. Concretamente, esta investigación lleva por título la pregunta hacia un cambio de modelo en la economía china. El objetivo de esta breve presentación precisamente es introducirnos en ese contexto histórico en el que se desarrolla el modelo de China para comprobar si realmente está cambiando en la actualidad, ya que es algo que venimos viendo en más de la última década, tanto con medidas del propio gobierno chino como pues, por los límites del propio modelo. Las principales características del modelo chino las elaboraremos a continuación, así como los límites y preguntarnos, responder a la pregunta si está cambiando de modelo, para concluir con las principales líneas de esta investigación. Bueno, el contexto de la economía china, para elaborar, digamos, una breve historia de esta nación, es importante retrotraernos a la República Popular de China, es decir, cuándo se creó y por qué es importante hablar de este momento. Precisamente, China llevaba hasta ese momento 100 años de lo que ellos denominaban el siglo de humillación. Por eso hay una ruptura muy grande en 1949 cuando el maoísmo llega al poder y unifica políticamente al país. Además de unificarlo, realmente lo que consigue es industrializar el país mediante una economía de planificación central. Sin embargo, pues, el modelo realmente se crea a partir del año 79, cuando Deng Xiaoping liberaliza, o mejor dicho, introduce reformas de mercado en la economía china y poco a poco, ya en los 90, se configuran los principales elementos de lo que hoy entendemos por la economía china, que tiene 3, 4 puntos muy distintivos. Bueno, el objetivo realmente es ir las medidas que se han ido implementando, los objetivos o los planes que se han ido implementando a partir del 2007, desde Hu Jintao hasta la actualidad, Xi Jinping, han realmente cambiado estructuralmente el modelo de crecimiento chino. Como decíamos, el siglo de humillación es clave porque antes de ese siglo de humillación, hasta digamos principios del 19, finales del 18, China era la primera economía del mundo. China tenía el Producto Interior Bruto más grande del mundo. Sin embargo, a partir de que el Imperio Británico, mediante las guerras del opio, se introdujese en el país, además de distintas potencias occidentales, interviniese en el país y China políticamente se rompiese, el proceso que vemos en las siguientes décadas es de, digamos, una pérdida de peso en la economía y en la política internacional, así como un empeoramiento de las condiciones de vida relativas de los chinos. Sin embargo, como decíamos, el 49 es una ruptura política que unifica el país y que realmente el Partido Comunista de China va a liderar, digamos, las medidas tanto políticas como económicas como sociales de las próximas décadas. Sin embargo, ese modelo al estilo soviético de planificación central, planificación socialista, se rompe en el año 79, aunque de forma muy progresiva, a diferencia de modelos como el soviético, que, bueno, pues en gran medida cambió prácticamente de la noche a la mañana con la caída del muro. Sin embargo, en este caso, como decíamos, las medidas van a ser muy progresivas, van a convivir partes del plan con medidas de libre mercado, pero bueno, ya a partir de los años 90 se podría hablar, aunque hay discusión en este sentido, de que China es una economía capitalista, ¿no? Y en la actualidad que es una economía altamente capitalista. Pero concretamente, a partir de los años 90 y sobre todo en el año 2001, con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, las tasas de crecimiento y el crecimiento en general durante estas décadas no tiene parangón en la historia moderna, ya que China, a partir de ya en la última década, se ha convertido en la primera potencia en Producto Interior Bruto del mundo, por encima de Estados Unidos si lo medimos en paridad de poder adquisitivo. Este modelo tiene por característica fundamental las altas tasas de inversión, bajo nivel de consumo y un gran desplazamiento de mano de obra barata del campo a la ciudad, así como la deslocalización de empresas multinacionales de parte de su producción y la exportación de bienes de bajo valor añadido. Esto es un conjunto de características fundamental para entender
por qué ha crecido tanto China y cómo ha crecido, ¿no?, durante estos años. Además, esas altas tasas de inversión tienen que ver fundamentalmente, aparte con ese modelo productivo de bajo valor añadido que está muy enfocado a la exportación, también con la urbanización del país, con polos industriales que también beben en gran medida de esa mano de obra barata que viene del campo y de la deslocalización a nivel internacional. Sin embargo, esa mano de obra barata, a su vez, reprimía en gran medida el consumo interno del país. Bueno, este modelo, ya a finales del 2007, bueno, durante el 2007, a finales de la década, esa década, ya se explicita por parte de las autoridades chinas que pues el modelo lleva a sus límites, que es necesario reequilibrar el modelo, las altas tasas de inversión estaban generando niveles de sobreinversión, además la dependencia del comercio exterior era muy grande, por lo que decíamos antes de las altas tasas de exportación, de bajo valor añadido, y porque la inmigración dentro de del propio país empezaba a ralentizarse, ¿no? Entonces la mano de obra barata que llegaba a las ciudades era mucho menor. Además, había problemas derivados de ese modelo, como la contaminación, la desigualdad, la sobrecapacidad, ¿no?, empresas que producían muy por debajo de su nivel de capacidad, y problemas de rentabilidad de esas inversiones, así como un endeudamiento creciente. Además, con la crisis del 2008, pues China tuvo que decidir, como vamos a ver ahora, cómo contrarrestar la caída de la demanda exterior, ya que la economía mundial empezaba a haber síntomas graves de caída de la demanda. Y por último, también señalar esa trampa de los ingresos medios, es decir, China consiguió llegar a ser un país de ingresos medios gracias a ese modelo, pero ese modelo ya no le permite pegar el salto a uno de ingresos altos. La trampa sería quedarse estancadas en ese modelo sin ser capaz de seguir expandiendo ese modelo y tampoco poder cambiarlo. Aquí a la derecha vemos la gráfica que explicita muy bien cómo, sobre todo a partir del año 2001, con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, la inversión aumenta en su proporción con el Producto Interior Bruto y el consumo se reprime en gran medida, y cómo a partir de estas medidas del año 2007 pues hay un cierto reequilibrio, ¿no?, sin ser todavía un reequilibrio que pues estabilice estas tasas a niveles como otros países desarrollados, como puede ser la Unión Europea, Estados Unidos, o incluso países como países vecinos desarrollados como Japón o Corea del Sur. Como decíamos, Hu Jintao ya explicitaba la necesidad de este cambio de modelo y llevó a cabo un plan que se denominaba Sociedad Armoniosa y Desarrollo Científico. Por una parte, la Sociedad Armoniosa decidía, ¿no?, reequilibrar el ingreso del país, es decir, que no haya tanta desigualdad, que la riqueza nacional se reparta de una forma mucho más equitativa y que eso permita un consumo interno mayor. Así como el desarrollo científico tenía como objetivo el dejar de ser una potencia que se encuentre en el bajo valor añadido, en la escala global de valor, para ser una potencia que produzca y exporte alto valor añadido. Esto se repite reciclado, por así decirlo, en la actualidad, en el año 2020, con Xi Jinping, ya que Xi Jinping saca adelante un plan del que escucharemos hablar en las próximas décadas, como es el Dual Circulation, ¿no? Un plan que, a su vez, quiere depender menos del exterior para exportar y producir alto valor añadido, así como aumentar el consumo interno. También China tiene un papel más activo en la esfera internacional con Xi Jinping, con la nueva ruta de la seda, la franja de la ruta y el plan Made in China de 2025. Uno intenta en cierto sentido tener un peso internacional más fuerte, así como externalizar ciertas contradicciones internas, como es la sobrecapacidad, ya que en acuerdos de la nueva ruta de la seda, China introduce a sus empresas para dar salida a esta sobrecapacidad, así como el Plan Made in China 2025, lo que tiene como objetivo es convertir a China en distintas metas, como la principal potencia tecnológica del mundo. De todas formas, estas medidas tienen grandes contradicciones si las comparamos con las medidas de salida de la crisis del 2008 y de 2020, ya que, como decíamos, en el 2008, ante la caída del comercio exterior, de la demanda exterior, China decide volverse, ¿no?, al interior. Aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no?, potenciando la demanda interna, o bien potenciando la inversión,
o bien potenciando el consumo interno. En el 2008 se decidió por la inversión, sobre todo en infraestructuras, y eso permitió durante varios años, digamos, estirar este modelo, aunque hizo que no se pudiera reequilibrar tanto, ya que seguíamos incidiendo en la inversión y en ciertos sectores en los que había baja capacidad. Y en el 2020, pues la salida de la crisis es similar, ¿no? No en tanta medida, ¿no? Sí que es verdad que a niveles absolutos se puede comparar, pero no en niveles relativos, ya que hay una gran inversión también en infraestructura. Y como vemos aquí en los datos, si analizamos el cambio de modelo, si lo comparamos, sí que es cierto que si analizamos el consumo hay un cierto repunte en su peso en el Producto Interior Bruto, la inversión ha aumentado, el ahorro se ha reducido, porque precisamente también el consumo de las familias ha aumentado, si lo medimos en el gasto de los hogares como en el consumo general. Pero es verdad que el índice de Gini y la desigualdad se ha reequilibrado un poquito durante varios años, aunque sigue estancada en esos niveles, en 0,46, desde prácticamente el mediados de la última década, 2015-2016. El PIB per cápita ha aumentado, igual que el PIB, y el crecimiento pues se ha reducido. Ya no vemos niveles, y en el futuro tampoco los veremos, niveles de crecimiento por encima de las dos cifras. A su vez, China también depende menos del comercio exterior, ya no, antes dependía en el Producto Interior Bruto un 62% y ahora un 35%, y sobre todo vemos que se ha reequilibrado el modelo productivo, ya que el sector primario y el sector secundario ya no tienen tanto peso, pero sí el terciario. Otro indicador que también se ha equilibrado es la desigualdad entre los ingresos rurales y urbanos. Sin embargo, este cambio es muy débil, como decíamos, sigue habiendo mucha desigualdad, sigue habiendo altas tasas de inversión y la salida de la última crisis incide en, en empujar la inversión de nuevo, ¿no? Pese a la sobrecapacidad, el endeudamiento derivado, etcétera, etcétera. Y lo realmente necesario, como señalan muchos autores, es la distribución y redistribución del ingreso para reducir estas desigualdades y precisamente que se pueda potenciar el consumo interno. Sin embargo, hay una gran resistencia entre las élites urbanas y locales ante la necesidad de reproducción de ellas mismas de esos mecanismos que le beneficiaron tanto a lo largo de las últimas décadas y además esa potenciación del desarrollo científico y tecnológico chino va a aumentar las tensiones comerciales con Estados Unidos. Y hasta aquí llega la presentación de hoy, agradezco vuestra atención y nos vemos en la próxima. Un saludo.